Ahí están viendo bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ahí te pongo, pero. Tenés Bien, asistente. bueno, bueno, en materia de conservación de la biodiversidad, me tocó el manejo de especies invasoras en Argentina, la priorización, logros y desafíos, del texto de Sanguinetti. Las especies exóticas amenazan la biodiversidad, existiendo diferentes opciones para su manejo, que pueden ser la prevención, detección temprana, erradicación, el control, la exclusión y también, mencionan los autores, la no acción, digamos, dejar que siga su curso. Exacto. Las decisiones de manejo suelen basarse en experiencias de otros países, no siempre bien adaptadas al medio local, justamente lo que hablamos en la pregunta recién. Dichas experiencias han tenido resultados tales como: con recursos escasos no es posible generar herramientas factibles y redes de trabajo. La participación de la comunidad es indispensable. Se requieren investigaciones científicas adecuadas y se necesita una planificación previa y un posterior monitoreo de lo ejecutado y de sus resultados. Dice, luego de obtenido los resultados, los gestores e investigadores deben cerciorarse que de la difusión de los mismos, asegurando el apoyo a la gestión. Dice la APN, entonces Administración de Parques Nacionales, posee una larga trayectoria en conservación de áreas protegidas. A fin de siglo pasado se impulsó la ley 22351, o también llamada Ley de Parques. A comienzo, ¿no? Sí. Esa ley Eh, de 1934. 1934. Sí. Entonces vi mal. Ah, no, puede ser que haya sido actualizada, pero la ley de ah, parques original es de 1934. por lo que vi ahí decía fecha de 1990, digo por ahí. Capaz que. No, O era la fecha del reglamento, la capaz. bueno, está bien, esa es la actualización de parques. Ah, Esa es porque se ajustó de acuerdo, si no me acuerdo mal, ya tendría que revisarlo, pero ah, está bien, creo que está se bien. ajustó a las categorías UICN modernas, pero la ley del parque original es de La original 1934. es de 1934, después lo voy a agregar a eso. Dice, bueno, además, digamos, bueno, entonces de esta actualización de la ley, se adicionaron reglamentos y después emitió la APN lineamientos para el manejo. Bien. Bueno, acá en el texto se presentan 5 casos de estudio sobre el manejo de especies exóticas invasoras. Acá me faltaba agregar la sigla, por ejemplo, EI, para abreviarlo. Manejo, el caso 1, por ejemplo, manejo de invasiones de plantas exóticas en la APN. El número 2, control de peces introducidos en el Parque Nacional Laguna Blanca. Sí. Número 3, manejo de salmónidos en arroyos patagónicos. Número 4, plan de manejo del ciervo colorado en el Parque Nacional Lanín. Y en el número 5, programa de control del castor americano en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Sí, un pequeño comentario cada uno, poneme eso, un pequeño comentario así al pasar de cada uno. Esto, por ejemplo, está en el primero, está por ejemplo la rosa mosqueta y toda la afectación del sotobosque de las plantas nativas. En el segundo, la especie introducida en Laguna Blanca, está la afectación de algunas especies amenazadas de anfibios, que quedaron en pequeñas lagunitas alrededor de la laguna principal porque no podían, las truchas si no se comían a los acuajo. Sí. En el tercero es muchas especies de peces pequeños como los ecuyenes que fueron afectadas por las truchas. En el cuarto, el ciervo colorado, lo que hablamos recién, el tema de que no se saca el ciervo porque ha quedado en coto de casa, queda mucho dinero y en realidad es un problema también para el bosque. Y en el 5 es un problema binacional, de una especie que es difícil el control y que si no se tiene una acción conjunta con Chile es difícil de controlar, como Claro. ahora sí, vamos cada uno de ellos. Sí, acá es más o menos, no hice, digamos, hice el caso por caso, un resumen, digamos, para no cargar mucho la diapositiva o ser muy extensa, ¿verdad? Me faltó, digamos, como dijo usted, las especies tal cual, digamos, o las especies afectadas. Uh-huh. Por ejemplo, acá en el caso 1, el manejo de invasiones de plantas exóticas, acá el autor nos da una lección, digamos, dice. Ajá. Sí, ¿cuál ha sido el problema que Exacto. existe? Cuando existen recursos escasos, es necesario priorizar y generar redes de comunicación y trabajo. A modo de resumen, dice, algunas especies se introducen en sitios naturales afectando la biodiversidad, por lo que se necesita identificar a las especies exóticas invasoras
y a las poblaciones prioritarias. Creo que lo que dijo usted, justamente. Y se reconoce la necesidad de contar con una red que mejore el vínculo entre gestores e investigadores, utilizando datos del Sistema de Información de Biodiversidad de la APN. Sí, que el Sistema de Información de la Biodiversidad puede meterse cualquiera, ¿no? Es un sistema de libre de información. De manejo público. Sí, de acceso público. De acceso público. Bien, en el caso 2, dice control de peces introducidos en el Parque Nacional Laguna Blanca. Lección: la participación de la comunidad es vital cuando se conjugan especies valoradas y un escenario natural y socioeconómico complejo. El resumen dice: hacia 1970 se introdujeron especies de perca y de trucha que depredaron el ambiente, con la desaparición de especies nativas y llegada de otras especies exóticas. Se realizó un plan de manejo que incluyó cuantificación de las especies y un plan de pesquería con participación de la comunidad. Como resultado, APN monitorea el sector para evitar nuevas introducciones y el mantenimiento de la biodiversidad del Parque Nacional. Nuevas introducciones, por ejemplo, porque tanto ya que se favorece la pesquería, el autor resalta que se debe controlar y monitorear, porque ya que se puede haber, como dijo Cristian también, una presión de pesca, y esa presión puede llevar a que se realicen introducciones, digamos, de forma ilegal, digamos, en otra laguna cercana, y se repetiría el problema. Bien, aparte de alguna especie como una especie de trucha, por ahí no tienen buena reproducción ahí y van perdiéndose en el tiempo o disminuyen sus poblaciones. Claro. Acá un punto interesante es la perca. No me acuerdo bien, creo que era la perca criolla. Y la perca criolla es una especie nativa. Es una especie que no habita en estas lagunas, habita en otros lados. Y se la utiliza como se utiliza para pescar. Igual lo mismo pasa con el pejerrey. Se la siembra en lugares fuera de su hábitat natural, ¿sí? De su distribución natural. Porque tiene lagunas de condiciones con características similares. Entonces, pese a ser una especie nativa, también puede ser un problema de conservación en otros sitios, ¿no? Una alóctona, o sea, una que está fuera de su hábitat. Claro, alóctona. ¿Sí? De su hábitat usual. Bien. Bueno, en el caso 3, manejo de salmónidos en arroyos patagónicos. La lección sería: la relación gestor-investigador junto al trabajo interinstitucional logró erradicar salmónidos, que son muy valorados localmente. Bueno, en resumen, la introducción de salmónidos es una de las principales causas de disminución de la biodiversidad en arroyos, digamos, en el mundo. Uno de los métodos utilizados fue la electropesca para la remoción de especies de salmónidos con el agregado de barreras. Yo puse natural, artificial, porque natural, digamos, troncos, maderas, digamos, pero también artificiales, para no afectar a otras especies, por ejemplo, a algunas ranas. Dice: se demostró el éxito de la recuperación ecológica de los arroyos patagónicos mediante la remoción de peces exóticos. Sí, se pueden usar por tramos, decir. Claro, se pueden usar algunas redes que no afecten o más físicas, como decís vos. Y no sé si conocen cómo es la electropesca. Me quedó pendiente de ver un poco más de eso, sí. Yo lo mencioné, pero... un equipo que emite al agua un voltaje, ¿sí? Un pulso eléctrico, y adormece a los peces, los músculos de los peces, ¿sí? Entonces los peces flotan, ¿sí? En lugar de nadar flotan, como se paralizan y flotan y uno los puede agarrar, ¿sí? Eso es la electropesca. Se utiliza también como método de monitoreo. Y bueno, ahora lo voy a ver si lo puedo mostrar. Bueno, ahora cuando terminemos lo voy a compartir una imagen, ¿sí? El caso 4, el plan de manejo del ciervo colorado en el Parque Nacional Lanín, dice: al tratar una especie de especie ecológica, exótica invasora, valorada como recurso, la alianza con actores clave y la zonificación son enfoques viables. El ciervo colorado fue introducido con fines cinegenéticos en la Patagonia, donde se estableció y formó grandes poblaciones que afectan a la vegetación y compiten con otros herbívoros. Sí, una corrección, no es cinegenético, es cinegético. Cines de caza. Deportiva. Cinegética es la caza deportiva. Cinegética, bien.
Sí, eso me quedó duda porque lo busqué y no me quedó del todo, o copié mal y no me cerraba el significado que yo había buscado en internet. Bueno, el plan consistió en tipos de cacería que separaron geográficamente objetivos difíciles de conseguir en un solo lugar. O sea, los lugares donde era, digamos, más importante, obviamente no se cazaba, y lugares que un poco menos sí. Dice, esta acción requiere una base mínima de organización y coordinación de recursos humanos y financieros, obviamente con el apoyo y monitoreo de la APN, porque también mencionaba que se generaban, digamos, como cotos de caza, tanto para individuos con mucho valor adquisitivo y otros con menos valor, bueno, dependiendo de la zona. Era un poco lo que te decía antes, fíjate que no hablan de erradicar el ciervo. No. Sí, porque tiene tanta importancia para la provincia económica que ya es un problema manejar, no cosa erradicar. En realidad no sería tan complicado erradicar. Claro. Tenemos el ejemplo de la Georgia, lo que pasó con los renos. Bien, el último caso, el programa del castor, programa de control del castor americano en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Dice, la lección nos dice que si se conoce al invasor, se planifica, se sostiene en el tiempo y además se monitorea la acción, es posible obtener resultados exitosos del control. Sí. Resumen, en 1946 se introdujeron individuos de castores americanos, unos 20, con el fin de enriquecer la fauna. Pero además también tenían un proyecto de utilizar las pieles del castor. Sí. Pero esta especie, digamos, se descontroló y alteró el ambiente local por un problema, digamos, que la piel del castor dejó de ser requerida, propiciando el asentamiento de otras especies exóticas invasoras. Además, bueno, con el comportamiento del castor, que produce diques naturales para sus madrigueras, fueron inundando sitios de patrimonio cultural. Por ejemplo, bosques nativos fueron inundados y bueno, el agua, digamos, los destruyó. Bueno, el plan de acción requirió esfuerzos conjuntos luego de años de acciones discontinuas, esfuerzos conjuntos entre ambos países, además para poder implementar modelos de control sostenido. Una de las implementaciones se habían mencionado, digamos, planes de caza también para eliminar los castores, pero además sí, se plantea un área libre de castores como un área de estudio, mencionaba ahí en el apunte. Sí, el tema del castor es que requiere ¿cómo se llama? Abordaje binacional. O sea, para que sea efectivo tenés que actuar conjuntamente con Chile. Porque si yo libero de castores una laguna, van a venir castores del otro lado de la cordillera y vas a tener de vuelta castores. O sea, sí. vas a estar buscando continuamente recursos. Entonces necesitas actuar medio al mismo tiempo de los dos lados, del lado chileno y argentino. Por ahí empezando más fácil. Y creo que tengo hasta la última. Como a modo de conclusión, bueno, después de los trabajos presentados comparten tres aspectos: la importancia del rol gestor-investigador, el monitoreo integral de la especie exótica invasora, y además de las que son perjudicadas, generación de información científico-técnica. Y con esto se valoriza la importancia del trabajo interdisciplinar, interjurisdiccional e interinstitucional, al igual que la participación de la sociedad y las distintas esferas estatales, dentro de la que se encontraría la APN, por ejemplo. Exactamente. Y eso es lo que tengo. Fíjate, el primero tiene que ver el rol gestor-investigador, porque alguien que dirija, pero también tiene que estar con una mirada de manejo, no solamente una mirada científica, teórica. Después el tema del 2, que es el monitoreo integral de la especie, siempre que uno aplica manejo, tiene que monitorear a ver si los resultados son los esperados. Eso es algo importantísimo y se señala acá también. ¿Sí? Ya sea desde el punto de vista del impacto, sea desde el punto de vista del manejo de especies exóticas, sea desde el punto de vista de un proyecto de conservación. De hecho, van a monitorear resultados objetivos, van a monitorear en el proyecto de conservación qué tanto cumplí con los objetivos. El tercer punto, generación de informaciones, porque compartir las experiencias, eso también es algo importante para ver el grado de éxito también, que todo el mundo lo conozca. Bueno, no sé si hay algo más que decir. No, esto es lo que tengo. Ahí llega un comentario, Marcos, bienvenido Marcos. Cristian, ¿algún comentario?
No, no, no. Bueno, entonces pasemos al siguiente. No sé quién otro quiere ahora exponer. Sí, Cristiano Marco, en el tema de los seminarios. Sí, yo puedo poner, sí. Bueno, bancamos un segundo que voy a, ¿cómo se dice? Mostrar lo de la electropesca. Y después, mientras tanto, andaba buscando. La electropesca, ahí se ve. Sí, ¿Ven ahí, Sí, chicos? sí, se ve. Bueno, acá lo que hace es generar un voltaje en el agua, un shock eléctrico. Obviamente tengo dos electrodos, ¿sí? A través del cual genera un campo entonces eléctrico. El pez que está ahí cerca entra en ese campo eléctrico y lo paralizan los músculos. Y por lo tanto yo lo que hago después es lo siguiente. Lo paralizo. Este es el equipo de pesca eléctrica y lo junto, lo recolecto. Con una red lo puedo recolectar. Con la mano, si no utilizo una red. ¿Sí? Entonces este tipo, bueno, acá tengo una imagen. Acá está el equipo de pesca eléctrica, acá lo están recolectando en una red. Eso es lo que hace un equipo de pesca eléctrica. Entonces yo lo tengo entero, lo puedo medir, que se utiliza para distintas cuestiones la pesca eléctrica. Medir, lo puedo ver el estado gonadal, puedo lo que quiera. Y lo puedo liberar o no. En el caso de la trucha lo podría capturar y llevármelas. Sí, ¿está? Pero eso es el equipo de pesca eléctrica. Tiene la ventaja de que no es tan dañino para el pez, digamos, no lo lastima tanto. Pero bueno, son equipos caros, qué sé yo. Bueno, ahora sí, Cristian, si querés. Bueno, sí, ya presento. Mientras les pregunto, ¿cómo les fue con el tema del video de calamar que tenían que subir? Sí. Ajá, sí, exacto. Sí. Sí, tiene que mantener una posición o una determinada velocidad, exacto, por la corriente. Eso se hace generalmente a veces con computadores. Sí, claro. Sí, tiene que ver más que nada. Está bien. Bueno, eso es un poco la aplicación de esa técnica. Es útil para tomar notas en caso de video, cosas que son más así, ¿cómo te puedo decir? Que uno no anda subrayando como en un texto y te ayuda a orientar para captar los. Miren, ahí tiene muy fuerte, gracias. Eh, que ayuda para captar los conceptos principales, ¿no? ¿Qué te iba a decir con lo de calamar? Algo que vos decías era el tema de que los poteros no lo conocían. Bueno, como ves, es una ventaja, al contrario de lo que vos mencionabas de la pesca de arrastre, es que es bastante específica. Te permite capturar el calamar y tiene poca pesca incidental, digamos.
el tema no pasa por ahí, pasa que justamente después con la milla 201 vos lo que tenés es por ahí un exceso de pesca, una sobrepesca, entonces deja de ser un poco sustentable, ¿no? Porque vos tenés una metodología que te permite una captura específica y una cantidad de buques de permiso de pesca nacional que te permite hacerlo de forma sustentable, después tenés en la milla 201 que se te suman otros buques que de forma ilegal están pescando, está sobre el mismo recurso. Entonces ya ahí la sustentabilidad se te va, digamos. ¿No? Ese es el problema. Una cosita, Diego, vamos a ver hoy, probablemente más adelante, cuando termine la presentación, el último tema que es extinción. La última y entonces, hasta ahí llega el parcial de la vez que viene. ¿Sí? Lo digo para todas las clases teóricas que vemos hasta ahora. Exacto. Ok, hasta luego. Chao, hasta luego. Cristian, larga cuando quieras. Bueno, voy a presentar el trabajo de Paula Campanello y otros sobre la regeneración de árboles y microclima en un bosque atlántico semicaducifolio dominado por lianas y bambúes. Sí. Bueno, el trabajo trata sobre investigar cómo afecta la radiación solar al desarrollo y la regeneración del bosque. Como se sabe, la radiación solar afecta a la reproducción, la supervivencia y el crecimiento de los árboles y depende de la estructura, por ejemplo, del dosel de los árboles o la dinámica de los claros. Bueno, por ejemplo, la formación de claros aumenta la radiación y a su vez también aumenta la temperatura del aire y del suelo y la disponibilidad de agua en el suelo. Esto se cree que la formación de claros, por haber más radiación, tiene un rol fundamental en el mantenimiento de la diversidad, pero bueno, se cuestiona, termina cuestionándose en este trabajo, ya que, bueno, también la aparición de claros genera proliferación de lianas y bambúes que se desarrollan rápidamente con la disponibilidad de luz y estas a su vez inhiben el desarrollo de plántulas que, bueno, termina inhibiendo la regeneración del bosque. Por otro lado, bueno, la formación de claros también está afectada por la tala selectiva por la acción del hombre, ¿no? Esto altera también la estructura del bosque, potenciando esta proliferación de lianas. Entonces, el trabajo lo que plantea es, como hipótesis, que la tala de bambú y las lianas, bueno, aumentaría la radiación entrante, promoviendo la regeneración. Se plantea esto y, bueno, los resultados después no son como lo que se esperaba. Bueno, respecto a los materiales y métodos para el trabajo, se define un área de estudio en un bosque de 30 hectáreas en Misiones, y que fue intensamente y selectivamente talado en la época de 1960, y luego fue invadido por lianas y bambúes. Bueno, se establecen parcelas de 1 hectárea, y cada parcela se subdivide en 400 metros cuadrados, y dentro de estas parcelas de 400 metros cuadrados, en el centro se ubica una parcela de regeneración donde se mide el microclima y la vegetación en ese lugar. Y bueno, las parcelas de 400 metros cuadrados se dividen para 2 estudios, un área para control y un área donde se van a talar bambúes y lianas. Uh-huh. Bueno, entonces, en las dos se la define al área de control, bueno, como CT, el área de control, donde no se talan los bambúes, y un área, bueno, BLC se la llama, para identificarlo más adelante en el trabajo, como abreviatura. El área BLC corresponde a la tala de bambúes. Bueno, y en las dos se realiza la tala selectiva de árboles, como si fuera para explotación maderera. Para lo que se hace, se va a analizar el microclima y la disponibilidad de agua, por ejemplo, aparte de la
de la radiación solar que llega. Sí. Bueno, esto se realiza, bueno, con fotografías hemisféricas a cierta altura, en particular a 70 centímetros del suelo, para obtener lo que sería la radiación solar, la fracción de radiación solar transmitida, FRT. Es la radiación solar que llegaría a los 70 centímetros, bueno, a pesar de, ¿no? Es lo que llega, es lo que atraviesa el dosel y llega a los 70 centímetros. Exactamente. Bueno, también se mide la temperatura del aire, el potencial matricial del suelo y las precipitaciones para tener una idea del microclima a nivel del suelo. Se controla o se plantea, bueno, conocer la diversidad de especies al inicio y a un año después del estudio. Se identifican todos los árboles jóvenes en las parcelas de regeneración en el área de control y en el área donde se talaron los bambúes y lianas. Y bueno, un año después se vuelve a medir y además también se identifican y se cuentan las plántulas que han crecido en ese tiempo, para luego no hacer una comparación. Y como determinante de esta regeneración se cuentan los bambúes que van apareciendo y las lianas también que aparecen, y se estima, bueno, visualmente la cobertura de estos invasores, y bueno, también se cuentan todos los árboles que tienen diámetro, bueno, sería diámetro de altura del techo de mayor a 10 centímetros, que serían ya no árboles jóvenes, sino ya no serían jóvenes. Bueno, se los cuenta a todos estos árboles para identificar para tener una estadística de la regeneración. Sí, bueno, se toma un diámetro que sea renovable lo suficientemente, con un diámetro lo suficiente como para decir, bueno, es muy probable que estos árboles o tienen mayor probabilidad de sobrevivir, de supervivencia, que hayan pasado estadios que ¿cómo se llama? Tamaños que por ahí son más, todavía pueden tener alta tasa de mortalidad, digamos, ¿no? Porque se quiebran o porque son consumidos, porque la sombra los termina de matar, ¿no? O sea, que son renovables que tienen un tamaño tal de que es probable de que influyan en la regeneración del bosque. Ajá. Bueno, respecto a los métodos, bueno, para el análisis se utiliza software para, en base a las fotografías hemisféricas, bueno, calcular la radiación que llega. Un método, desconozco el método del software, pero sería... Más o menos los porcentajes de intensidad, se puede calcular la intensidad de luz y sobre todo el porcentaje de entrada de luz. O sea, vos tenés un lugar de calcularlo a ojo, calculás cuál es el porcentaje de entrada de luz a esa... Ajá, sí, pongo acá la fotito y uno podría ver, bueno, a partir de la foto hemisférica, bueno, el cielo, ¿no? El porcentaje de cielo, bueno, que uno podría ver. Calcularlo ahí a ojo, decir que hay un 35% sí, de porcentaje de cielo descubierto. El software lo que hace es calculártelo en función de los píxeles, digamos. Claro, una herramienta más precisa sería. Bueno, sí. También se utilizan métodos de análisis para comparar las parcelas de control con las parcelas donde fueron talados los bambúes y lianas, para obtener, bueno, resultados, estadísticas que se presentan después numéricamente en gráficos. Respecto a los resultados, no me centré específicamente en los valores ahora para la presentación, sino un resultado general y una discusión respecto a eso. Bueno, la radiación, la fracción de radiación transmitida disminuyó durante el verano en las parcelas de control en comparación con las parcelas donde fueron taladas los bambúes y lianas. Dice que debido a la expansión y crecimiento de las hojas de bambú y lianas. Bueno, sí, esto es lógico, ¿no? Porque donde se taló no tenemos los bambúes y las lianas y tenemos más radiación en ese sentido.
No, no Pero es bueno, solamente eso. Lo que se refiere es que justamente vos estás en la época donde no tenés tanta incidencia de las temperaturas mínimas y por lo tanto las plantas están mejor expresadas, las hojas, y aparte de la época de crecimiento, de mayor ajá, crecimiento. Si bien las selvas de Misiones son selvas que siempre tienen precipitaciones, son selvas húmedas, sí tenés una variación importante en las temperaturas. Entonces lo que me está diciendo es que en el verano, al no afectarme tanto el frío, vos tenés mayor expansión de la vegetación y está la sí. vegetación también más rozagante, digamos. Entonces, eso me altera la cantidad de luz que ingresa al sotobosque. Ajá, está bien. Bueno, y en base a esto se incrementaron las temperaturas máximas y esto puede favorecer la germinación de especies pioneras. Sí. Respecto a la disponibilidad de agua en el suelo, es mayor en los claros que en el dosel cerrado y, y bueno, lo asocia probablemente a la diferencia de evapotranspiración. Es decir, bueno, el corte de liana y bambú no cambia la disponibilidad de agua en el suelo, en los claros, pero aumenta el potencial de la matriz del suelo bajo dosel. Eh, Ujú. bueno, otro de los resultados, la regeneración de especies arbóreas que demandan luz no fue, no fue impulsada por la tala de bambú en los claros, eh, a pesar de que se incrementó la radiación solar y la disponibilidad de nutrientes. Y otro de los resultados es que la tala de bambú no mejoró la regeneración de los árboles, ya que la biomasa en descomposición, lo que se hizo fue simular como la muerte de los bambúes talándolos, y se dejó la biomasa en el lugar, in situ. Bueno, lo que produce que la biomasa in situ se descompone en el lugar y impide la germinación de semillas y el desarrollo de las plántulas. Bueno, por lo Eh, tanto, el aumento de la radiación solar es una condición necesaria, pero no suficiente para la regeneración del bosque, eso me está diciendo. sí, eso resultó. Uno esperaba que, ahora lo vamos a ver en las conclusiones, pero se esperaba que al tener mayor radiación se iba a tener mayor regeneración y bueno, no resultó linealmente. Así que bueno, en base a la hipótesis inicial, la tala de bambú promovería la regeneración del bosque, no se puede aceptar. La regeneración ocurre principalmente bajo dosel y bueno, y es impedida por los bambúes y arbustos y hierbas en los claros. Eh, y esto, bueno, ocurre también porque la biomasa en descomposición impide la germinación de semillas, el desarrollo de las plántulas y produce la mortalidad de los árboles jóvenes. Bueno, esto también porque por la competencia, ¿no? Eh, amplias, bueno, acá hay una reflexión sobre la tala sustentables. Tiene, bueno, como la tala como se viene haciendo, tiene implicaciones eh, perdón, lo estoy diciendo mal. Bueno, el estudio tiene amplias implicaciones para la producción maderera, porque al no poder lograrse la regeneración, bueno, uno no estaría siendo sustentable. Eh, entonces, bueno, porque a medida que uno tala, se va a reemplazar con más especies de bambúes y lianas, y esto va a competir cada vez más con las especies de árboles que quedan en el bosque. Entonces, lo que es necesario es presentar técnicas sustentables para el manejo de la tala en estos ecosistemas donde el bambú y las lianas tienen una presencia importante. Bien, está bien. De hecho, algunas madereras importantes que son heliófitas, o sea, que requieren de luz, por ejemplo, para el crecimiento, es, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Ay, me sale el timón, el cedro misionero. ¿Sí? Y bueno, entonces, bueno, si yo tengo lugares de luz y son invadidos por cañas, ¿cómo hacen para crecer los cedros que son parte de lo que uno podría llegar a utilizar en un manejo sustentable del bosque, qué sé yo? O sea, hay todo un tema de la regeneración del bosque, que si uno quisiera apuntar a la producción maderera, para hacerlo de forma sustentable, hay que mejorar algunos aspectos de manejo, y a eso está apuntando esto también. Aparte de la recuperación de selvas, por ejemplo, en el Parque Iguazú, que yo les había comentado, creo, la otra vez, este trabajo también había surgido muchas de estas preguntas por el tema de por qué en la Reserva Nacional de Iguazú, después de casi 100 años de creación del Parque Nacional de Iguazú,
no se había regenerado bosque en los claros de la reserva, que eran los claros más grandes en general, respecto a lo que es el Parque Nacional, donde apenas había habido explotación forestal. Y bueno, y esto apunta también a eso, o sea, porque las cañas y las lianas te lo invadieron y no dejan regenerar el bosque, pero tampoco es que sacándolas de una solamente lográs un efecto contrario, porque como ves hay inhibición en las semillas también por la degradación de la biomasa. Entonces, bueno, hay que buscar alguna estrategia para la renovación del bosque. Y esa renovación del bosque también puede afectar en sistemas productivos, en el manejo de sistemas productivos. Por ejemplo, la reserva Yabotí, ¿sí? Donde tenés una reserva de biosfera donde se permite el uso sustentable del bosque. Bueno, ¿alguna pregunta o observación? Como observación, se plantea que, bueno, que uno, la tala de simular la muerte de los bambúes, bueno, y dejar la biomasa, ¿no? Descomponiéndose. Pero Sí. por Eso ahí se entiende para qué se hace eso, por qué se quiere dejar la biomasa en el lugar. y bueno, para devolver nutrientes, ¿no? Exactamente, para evitar lo que se llama exportación de nutrientes, sacar Ajá. nutrientes de un lugar y llevarlos a otro. Hay que ver, por ahí en un caso particular no es tan grave hacerlo, eso también habría que evaluarlo, no está muy evaluado, por ahí decir, bueno, saco algunos nutrientes pero lo hago una vez. Ajá, claro. Entonces, el contrario de lo que puede ser un desarrollo productivo. Si lo hago en el Parque Iguazú, por ahí lo hago para regenerar y lo hago una vez, 2 veces y no pasa nada. Un poco Claro, por yo ahí, pensaba en eso. si un lugar está siendo productivo y lo estoy haciendo constantemente, que sí sería más problemático por ahí. Bueno, ahí hay que evaluarlo. Sí. Bien. ¿Cuál era la observación? No, claro, el estudio no habla sobre retirar esa biomasa en descomposición, pero bueno, claro, además no es viable, ¿no? Se supone que cómo retirar toda la biomasa y dónde la llevas, ¿no? Se simula un proceso natural de que quede en el lugar. Puedes llevar a otro lugar, a lugares que tengas, por ejemplo, que se haya hecho una talarraza y utilizas esa materia orgánica para cubrir el suelo y evitar la desecación del suelo y que se formen costras o que sea lavado. O sea, podrías reutilizarla de alguna forma. O la podés utilizar como leña para gente que tenga cocina económica, no sé. Sí, Ese tipo de cuestiones, o sea que no, o habría que usarlo, o ver, dependiendo del tipo estoy pensando, ¿no? Si fuera rama podría ser eso, si son cañas más difícil usarlo como leña podría ser, si son cañas grandes, pero generalmente dura poco porque no genera brasa, qué sé yo. Si no, otra es ver si se puede utilizar en algún sistema, por ejemplo, lo que pasa es que se usa más con otro tipo de residuo orgánico, pero de algún tipo ¿cómo se llama esto? Que usan biomasa para generar energía eléctrica o ese tipo de cosas. Bueno, bueno, sí, pero me imagino las cañas son muy verdes, no combustionan fácil, uno le entrega más energía de la que devuelve, por eso. lo que vos dijiste es cierto, no combustionan fácil cuando están verdes, pero si las dejas secar, combustionan fácil. Ah, bueno, sí, es buena idea entonces, una central de biomasa. El problema que tiene es que no te van a generar mucha ceniza por ahí, pero no te van a generar, ¿cómo se llama? Brasa. Entonces, para la cocina no es tan buena, tal vez. Como dice, para generación de calor en una caldera, por ejemplo. Bueno, eso funcionaba por ahí con alguna de estas de que usan chipeo de biomasa, por ejemplo. Sí. Generalmente, lo que pasa es que generalmente estandarizan con madera y no, hay que ver, bueno, no sé, hay que pensar en un sistema, ¿no? Pero digo, se podría llegar a utilizar eso para cubrir suelo, para un sistema así de biomasa o para lo que fuera. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra cosa? Bueno, los trabajos nos queda entonces el tuyo, Marcos. ¿Vos tenés la presentación? Buenas, mira, sinceramente me vine corriendo a la universidad y no me traje la compu. Igual puedo presentar el trabajo, o sea, te puedo explicar lo que fue el texto, pero no tengo una presentación en este momento. Bueno, explicanos entonces un poco qué es lo que tenés qué es lo que estuviste leyendo del trabajo y cuál sería más o menos la problemática
cuál era la hipótesis de los autores y cuáles fueron los principales resultados que tuvieron. Claro. Bueno, en sí la problemática era el- la especie que estaba, digamos, en conflicto, en peligro o en amenaza, era el zoomurfo encapuchado, ¿puede ser? ¿Era? ¿Encapuchado? Bueno, perdonad, te escucho medio raro, se escucha, pero bueno. Perdón, ahí parece que mejor. Sí, Eh, no, que la especie estaba en amenaza, en el texto era el zoomurfo encapuchado, si no me equivoco era. sí, el macato Eh, viano. claro. Eh, el cual lo que empieza a, o según el autor, empieza a estar en amenaza a partir de la incorporación de las truchas arcoíris, producto a que empiezan a competir un poco con lo que son la- el alimento del zoomorfo. Sí, En sí, más que nada por el hecho de que la trucha empezó a disminuir la población de zooplanctos y de otro tipo de alimento que usaba el zoomorfo. El zoomorfo se reproducía en algunas no me sale el nombre, basálticas. ¿de qué, perdón? Eh, ¿Qué, introducir qué? no, que el zoomorfo se reproducía, quiero decir. Ah, sí, en eh, el videofilm, en unas plantitas acuáticas. claro, sí. Eh, bueno, únicamente ahí en Santa Cruz, digamos. Sí, en las lagunas, ahí estaban, fue, en este caso era el estudio en mesetas del lago Strobel. De Strong, sí. En la meseta basáltica, ese no me salía el nombre de la meseta. Eh, entonces la incorporación de la trucha empezó a producir un cambio en la cadena trófica del lugar que empezó a perjudicar al zoomorfo, en, en el cual se empezó a ver también una disminución de la cantidad de, de esa especie, llevada a que llegue una... Sí, porque la trucha consumía lo mismo que era zooplancton, y dentro del Claro, zooplancton también lo que hacía la trucha, este es un punto importante, era no solamente disminuir el zooplancton, sino cambiar la composición, porque las especies más grandes de zooplancton eran las preferidas de la trucha, perdón, y quedaban más especies chiquititas de menor tamaño que por ahí no eran tan, ¿cómo que se llama? No eran tan buen alimento para el macato viano también, ¿sí? Más claro. que van a esas lagunas a nidificar. ¿Sí? Bueno, ¿y qué conclusiones llegan los autores entonces? Bueno, empiezan a hacer algunos tipos de muestreos en diferentes lagunas o lagos de los lugares, en los cuales hay algunos lagos con mayor o menor vegetación y lagunas con sin y con las truchas, digamos, para ver la diferencia en la, en la biomasa de los ríos. Sí, Eh, en los cuales, bueno, queda como expuesto que en los lugares donde estaban las truchas, generalmente había una menor disponibilidad de alimento que utilizaba el zoomorfo. sí, Entonces como, empiezan como a destacar que el problema estaba siendo la trucha, que más allá de que fue la disminución de la especie empezó a producirse con la incorporación de la trucha, era como que no estaban las pruebas suficientes como para comprobar que había sido ese problema y no que la degradación ya se estaba formando desde antes de la incorporación de la trucha. Eh, por eso es siempre bueno también tener controles, ¿no? Porque teniendo control, lugares sin trucha, ellos podían de alguna forma comparar con lugares claro, con trucha y decir, bueno, esto no es solamente por un efecto general, ¿sí? Sino que es un efecto por la incorporación de la trucha. claro. Eh, y bueno, y el hecho también de que la trucha tampoco se adaptaba completamente al lago, no se podía reproducir, entonces es como que dependía siempre de la incorporación a los lagos de las truchas. Entonces, como si bien no se producían ahí, al seguir incorporándola, seguían como afectando el ecosistema del lago, digamos, de alguna manera.
Bueno, ahí había un par de datos que no recuerdo ahora, que eran más numéricos en base a los resultados que habían tenido en los lagos, pero en sí el propósito que habían dado, una de las ideas que habían tenido en cuenta para la mantención de la especie era mantener justamente lagos y lagunas de maneras naturales, sin ningún tipo de agregado, en este caso de la trucha o de alguna otra especie de afuera, para que pueda mantener la reproducción de Somomuro. Bien, perfecto. Muchas gracias. Sí, es eso. Una pequeña corrección. Somorgujo no está mal dicho, pero es una Claro, palabra que se usa más en el extranjero que en Argentina. Es una palabra que usan más los españoles. Nosotros usamos la palabra macá siempre. ¿Entendés? Lo usan en España, de acuerdo al somorgujo, son los macáes de gran tamaño. Por ejemplo, en nuestro caso sería el macá grande. Eso sería un somorgujo. Ellos para los macáes chiquititos usan otra palabra que se llaman zampullines. Entonces usan zampullines y somorgujos. Nosotros acá a todos le decimos macaes. Macae grande, claro, a mí me quedó con ese nombre por una cuestión de que el texto estaba con ese nombre, entonces lo dejé. Y vos entonces lo que hiciste fue una traducción del nombre del inglés que es Hooded Grebe, Claro, yo tuve que traducir. morbujo enmascarado. En realidad Claro, está bien, es una traducción literal, pero en Argentina lo llamamos macá tobiano. Tobiano es que claro, tiene grandes manchas de blanco y negro, ¿no? Eso es claro. tobiano. Eh, este, eso sería tobiano, ¿no? Bueno, no sé, no sé si Cristian tiene alguna observación o comentario sobre este punto. No, todo bien. Bueno, acá está el tema de vuelta de los conflictos de intereses, ¿no? Gente que quiere pescar y quiere pescar trucha exótica porque es lindo pescar, porque la trucha es difícil, le genera competencia en la caña. Respecto a la conservación de recursos naturales, también políticas que a veces son, ¿cómo puedo decir? Contradictorias. O sea, tenemos lo que acabamos de hablar de tanto de las truchas en los ríos patagónicos para preservar la biodiversidad en parques nacionales que se están implementando algún sistema de control en los arroyos o de evitar introducir truchas en zonas de reproducción del macatoviano, y por otro lado tenemos a la provincia de Río Negro o a los grupos de pesca nacionales promoviendo la introducción de ¿cómo se llama? Percas, truchas y otras especies ictícolas, qué sé yo, pejerreyes, fuera del área de distribución original de la especie, generando este tipo de problemas. Entonces hay un poco de contradicción en las políticas, a veces inclusive públicas, no solamente de grupos de interés privados, sino de organismos públicos como pueden ser de la provincia de Río Negro en cuanto a este tipo de actividad, ¿no? Por un lado se habla de la protección de la naturaleza y por otro lado se está introduciendo siembra en el Río Negro de salmónidos, inclusive llevando a los chicos a que vean cómo es la suelta de estas especies, es decir, una promoción de introducción de exóticas, ¿no? O sea, eso todavía pasa. Bueno, si no hay otro comentario, entonces, antes de darle al último tema, que es lo de la teórica ¿cómo se llama? Extinción. Una cosita sobre el parcial. La clase que viene tenemos el parcial. Entonces, el parcial va a ser en este que te acuerdan que vamos a tener dos momentos digamos así, examen, que va a ser el parcial, y la entrega del proyecto de conservación, que va a ser el segundo parcial. Lo que veamos en medio de acá, después de esta clase teórico hasta el ¿cómo se llama? Hasta la entrega del trabajo práctico final de conservación, entra en el final también, no es que nunca se lo puede llegar a tomar. No va a entrar en el segundo parcial, que va a ser el proyecto de conservación, pero puede entrar en el final. Hasta lo de hoy entra en el primero, que va a ser un parcial más clásico. O sea, vamos a tener preguntas teóricas que van a ser de un breve desarrollo, ¿sí? de un par de oraciones para ver si rescatan de un parrafito corto para ver si rescatan los conceptos principales, o de multiple choice
O poner un gráfico y que me digan abajo, bueno, qué significa tal cosa o por qué se llega a una asíntota en ese gráfico, ese tipo de cosas. Eso va a ser el parcial. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Los seminarios no van a entrar en su caso porque les estoy tomando parcialitos como el de hoy, ¿sí? Por lo tanto, eso no va a entrar en el parcial, va a entrar la parte teórica. ¿Estamos? Y no sé si tienen alguna duda o pregunta que quieran hacerme respecto al parcial. Entonces, ¿no? Entonces, si no tienen duda o pregunta, entonces les digo, bueno, vayan leyendo. Cualquier cosa de la semana me pueden escribir y si es necesario, podemos tener una, ¿cómo es que se llama? Una call, ¿sí? Un meet, algo así, en algún momento que yo pueda, y vemos algún tema que no les haya quedado claro, ¿estamos? Así que bueno, por ese lado quédense tranquilos. Y bueno, vamos a ver si, déjame ver que voy a buscar la última teórica ante el parcial, que es la de extinciones. Vamos a compartir. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Vamos a empezar. Entonces, el último tema antes de pasar va a ser extinción, que es, en principio, es algo que se da en la naturaleza. O sea, más del 90% de las especies del planeta ya se han extinto. O sea, no es que es un evento raro. En todo caso, hay que separar lo que es un efecto natural de lo que es un efecto producido por el hombre también, ¿no? Entonces, los ítems que vamos a tratar en esta teórica son, bueno, ¿qué pasa con la diferencia entre extinciones históricas y recientes? ¿Qué significa una extinción ecológica o funcional? ¿Por qué son importantes los tipos de rareza, por ejemplo, para evaluar la probabilidad de extinción? ¿Cuáles son los problemas de poblaciones pequeñas? Algo que vamos a ver con más detalle por ahí con el tema de genética de poblaciones. ¿Qué es la población mínima viable y qué es un análisis de viabilidad poblacional? Entonces, empecemos con la definición. La extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o de un grupo de taxones, si estamos hablando de un género, una familia o lo que fuera. Entonces, se considera extinta una especie a partir del instante, o un taxón, a partir del instante que muere el último individuo de esta especie o de este taxón. Se considera que más del 99% de las especies que habitan el planeta están extintas. ¿Sí? Entre ellas el zorro lobo de Malvinas, que es una de las especies extintas de Argentina. Las causas de las extinciones. Las causas de las extinciones hay dos grandes categorías. Una es que pueden ser endógenas al planeta, ¿sí? Entre las que te podemos hablar de explosiones volcánicas que me alteren el clima o que generen, ¿cómo que se llama? Una capa de ceniza que no nos deje entrar la luz, la tectónica de capas, no, de placas, esto me lo cambió el corrector. La tectónica de placas, ¿sí? Que mueve los continentes y que lleva a que cambie el clima, entonces vayan cambiando las comunidades vegetales y animales y por lo tanto algunas especies no puedan sobrevivir a las nuevas condiciones ambientales y se extingan. La lluvia ácida generalizada, que se puede estar asociada al vulcanismo o este tipo de cosas. Cambios en las temperaturas de los océanos y la atmósfera por cambio climático, por glaciaciones, ¿sí? La sobreexplotación de especies, ¿sí? O sea, por causa antrópica, etcétera, etcétera. Disturbios naturales, disturbios provocados de que genera el hombre o pérdida de hábitat por el hombre, ¿sí? Todo eso tiene que ver con lo que pasa dentro del planeta, ya sea natural o antrópico. Y la otra es que sean exógenas a la Tierra, por erupciones solares gigantes, ¿sí? Por explosiones de supernova, todo esto que generan radiaciones que sean deleterias para las especies sobre el planeta, sobre todo en épocas pasadas, por ahí la
se estaba generando la protección externa de la atmósfera. Impacto de cometa o meteorito, en el caso de los dinosaurios, que es el más conocido. Entonces, de la extinción existe, como decíamos, una extinción natural. Y esa extinción natural tiene una tasa, ¿sí?, que perdura. Una especie se supone que perdura alrededor de 1 a 10 millones de años, de acuerdo al registro que tenemos geológico. Entonces, más o menos eso es la vida de una especie, digamos, ¿no?, en el planeta. Entonces, si hay 10 millones de especies, se extinguen a la razón de 1 a 10 especies por causas naturales por año. ¿Sí? Eso es un poco lo que se esperaría. Eso sería una idea de una especie de tasa natural de extinción. Además de esto, existen extinciones masivas. Durante esas extinciones masivas yo tengo que la extinción aumenta por encima de lo que es la tasa natural en forma abrupta. ¿Sí? Entonces se eleva 1 o 2 órdenes natural por esa extinción de fondo. Entonces, en lugar de ser 1 a 10 especies por año, son de 100 a 10.000 a 1.000 especies por año. Entonces, pongamos, una extinción de fondo puede ser una especie por año, la extinción de masa va al 20 a 50% de las familias conocidas, o todavía, o más, ¿sí? O más del 75% de las especies que se estimaban que existían se han extinto en pocos millones de años, ¿sí? Cuando uno ve extinciones de masas, lo que se ve a lo largo de la historia es que existen 5 eventos principales. Acá vemos la diversidad de géneros a lo largo de la historia del planeta, que ha ido aumentando. Esto es la tasa de extinción de género, ¿sí?, que tiene algunos picos, magnitudes principales, o sea, la tasa de extinción aumenta en algunos momentos. Por lo tanto, la extinción es un evento común en la historia del planeta que se ve contrarrestado por la especiación, es decir, por la generación de nuevas especies. ¿Sí? Y que la extinción puede ocurrir de forma masiva en algunos momentos, ¿sí?, como han sido principalmente, acá tenemos la del Cámbrico, la del Silúrico, inicio del Devónico, ¿sí?, la del Cretácico, la del Triásico y Jurásico, sí, la del Triásico, perdón, y la del Cretácico. Esos han sido los 5 eventos principales de extinciones en masa, ¿sí?, que se ven asociados con un aumento en la magnitud de ¿cómo que se llama?, de las tasas de extinción. ¿Sí? Las tasas de extinción suben por encima de lo que es una extinción de fondo, de forma notable, en varios órdenes de magnitud. Entonces uno está en una situación estable, pre-extinción, ¿sí?, donde de pronto tengo un evento de extinción y disminuye el número de integrantes de un grupo, se recupera con la especiación y vuelvo a estar en números similares, ¿sí? Esto es lo que, por ejemplo, ¿sí?, se postulaba para extinción, por ejemplo, creo que esto es el Pérmico, ¿sí? ¿En función a qué? En función al registro fósil. Bueno, como decíamos, tenemos 5 grandes eventos de extinción donde, por ejemplo, acá tenemos los géneros, se producen una caída en los géneros, ¿sí? Tengo todos los géneros y tengo caídas en el número de géneros importantes, ¿sí?, en estas extinciones masivas. Y hay otras que no son de las principales, que también han tenido caídas, ¿sí?, que serían como otras extinciones importantes que no llegan a ser por la tasa de extinción considerada dentro de estas 5 grandes extinciones masivas. Ahora bien, la tendencia a largo plazo en el número de géneros es a aumentar. Ha sido aumentar la diversidad de género. Bueno, ese es un poco el resumen de las extinciones masivas, ¿sí? Tenemos la del Ordovícico silúrico, hace unos 430 millones de años, donde se extinguió el 85% de los organismos,
Sí, el evento que la habría causado habría sido una supernova y también la subida que ha generado radiaciones deleterias, más la subida y bajada de los océanos por glaciaciones, o sea, cambios climáticos más efectos astronómicos. El Devónico Carbonífero, que fue una época donde se habían en el Devónico Carbonífero se expandieron mucho la vegetación sobre los continentes que hasta ese momento estaban libres, porque principalmente la diversidad se daba en los mares y en las costas, la vida. Tuvieron causas diversas, tanto biológicas como el efecto del vulcanismo, ¿sí? Que afectó justamente la productividad de los, ¿cómo que se llama? De la vegetación. En el Pérmico Triásico, ¿sí? Bueno, en ese caso se tiene un 82% de la vida, y bueno, ocurrió hace 367 millones de años. En el Pérmico Triásico, 251 millones de años, tenemos una extinción principal que hasta ahora, que fue de un 96% de los organismos, por el posible impacto de un meteorito y una pluma mantélica. Una pluma mantélica es una pluma que se genera cerca del núcleo de la Tierra, que genera un aumento brusco del manto fundido y que puede haber movido placas y generado terremotos, qué sé yo, y choque de placas, es decir, cambios en las condiciones ambientales, bueno, probablemente también puede haber afectado los océanos por el manto que emergía en los fondos oceánicos. O sea, ha sido un evento bastante general sobre la Tierra, sumado al tema del meteorito y que ha producido, por lo tanto, una caída abrupta en la biodiversidad del planeta. El Triásico-Jurásico, hace 210 millones de años, produjo una caída del 76% de la biodiversidad y se ha dado principalmente por la fragmentación de Pangea, ¿sí? Este supercontinente que se fue subdividiendo y reubicando con los cambios en corrientes marinas y en cambios climáticos, ha sumado a erupciones volcánicas asociadas con el movimiento de las placas, ¿sí? y terremotos. Y finalmente, una de las más conocidas por todo el tema de los dinosaurios es la del Cretácico Terciario, ¿sí? Hace unos 65 millones de años, que produjo un 76% de las formas vivas con impacto y que afectó principalmente a algunos grupos por ejemplo, la fauna más grande, como fue el tema de los dinosaurios, pero que por otro lado permitió que algunos otros grupos que hoy son usuales, como los mamíferos o las aves, tuvieran un espacio para justamente la especiación y su desarrollo, digamos, ¿sí? Evolutivo. Y fue dado por el impacto de meteoritos y por erupciones masivas por el vulcanismo, asociados que produjeron pérdida en la productividad de muchos ecosistemas, por lo tanto no podía mantener, entre otras cosas, a grandes dinosaurios. Bueno, la primera, según una teoría reciente, es posible que fuera causada por la explosión de una supernova, como decíamos. Bueno, y esas radiaciones eran deleterias para la vida, ¿no? Rayos gamma y similares son de alta energía y que tienden a ser muy nocivos para la vida. Porque producen muchas mutaciones que se pueden acumular y terminan matando, ¿sí? Un punto, como decíamos, que antes del Devónico era principalmente la vida marina, entonces afectó principalmente, este 85% estaba la vida en el mar, por lo tanto afectó principalmente a la vida marina. ¿Sí? Aquí tenemos los trolobites. La segunda gran extinción, la Devónico-Carbonífero, tuvo mayores efectos en mares que en continentes y afectó a especies más bien de latitudes tropicales que de zonas templadas. ¿Qué era lo que le iba a decir? Bueno, justamente porque estaba asociado también con el tema del vulcanismo y la pérdida ahí de muchas especies tropicales, ¿sí? La tercera gran extinción fue la gran mortandad del Pérmico Triásico. La gran mortandad porque justamente fue hasta ahora la principal evento de extinción masiva, ¿sí? Con más del
un 90, 95, 96% de las especies marinas extintas, ¿sí? Que siguen siendo dominantes, y casi el 70-75% de los vertebrados terrestres, entre esos varios terápsidos o reptiles mamíferoides, ese tipo de cosas. ¿Sí? La cuarta extinción en el Triásico-Jurásico, ¿sí? Tuvo un efecto sobre, por ejemplo, algunas especies como los anfibios gigantes. Y la quinta era lo de los dinosaurios que nombrábamos anteriormente, ¿sí? Y bueno, tenemos que recordar, voy a tener que conectar la batería. Tenemos que recordar que los seres humanos llevamos como 1 millón de años sobre la Tierra, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, bueno, para ver un poco las escalas, ¿no? Cómo hubo muchos de estos eventos de extinción y también de especiación mucho antes que la llegada de nosotros, ¿sí? Eso es el punto que quería destacar. Esperen que voy a conectar el cable. Bueno, sigamos. Ahora, con la llegada del ser humano y sobre todo de lo que tiene que ver con la época del mercantilismo y la revolución industrial hasta ahora, hay un aumento de la extinción. Si bien también hay evidencia, después voy a subir unos artículos de extinciones previas o de cómo el ser humano habría afectado a grandes mamíferos previamente, cuando se fue expandiendo por los continentes y fue saliendo de África hacia lo que puede ser Europa y América y Oceanía, que ha colaborado en la extinción de los mamíferos. Si bien se pensaba que mucho era por efecto ¿cómo es que se llama? Del cambio climático, también se ve que no se puede despreciar el efecto de los seres humanos, ¿sí? Recientemente hay un trabajo de un grupo de argentinos que también destacan de que la extinción de grandes mamíferos en Sudamérica puede estar asociada también con la llegada al continente de los seres humanos. Ese grupo de Luciano Prates y qué sé yo. Bueno, después, si quieren, le voy a subir esos trabajos para que puedan leerlo, a uno de esos trabajos. Pero más allá de eso, igualmente estaba por ahí asociado a algunos grupos, ¿sí? Como podía ser, qué sé yo, las moas de Nueva Zelanda, algunos de los grandes animales de Madagascar, los grandes bisontes o elefantes de Norteamérica o los grandes perezosos de Sudamérica, pero no era tan extendida como se ha visto, como lo que decía, desde que comenzó el mercantilismo, que empezó a aumentar las tasas de extinción por efectos antrópicos, de forma más generalizada. Entonces, lo que se observa es un aumento de las tasas de extinción, y algunos autores se preguntan de si existe una sexta gran extinción, que a diferencia de las otras 5, esta sexta gran extinción está asociada con con el factor antrópico. Entonces, entre 1600 y 1700 teníamos que más o menos estábamos en las tasas de extinción basales naturales, una especie por década. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ya no habría un efecto notable. Pero ya para 1850, 1950, ya en plena revolución industrial y comienzo del siglo XX, tenemos 10 especies por década. Y para 1980, 1990, para fines del siglo pasado, estamos en 40 especies por década. Entonces, este aumento de las tasas de extinción, ¿sí? De forma tan rápida en el tiempo, puede estar asociado con un sexto evento masivo, ¿sí? También se observa de que en algunos casos, vamos a ver el porcentaje acumulado de especies extintas, de acuerdo a los libros de la UCN, principalmente tenemos especies de vertebrados, mamíferos, pájaros, anfibios y reptiles. Y bueno, y acá tenemos que esos han aumentado principalmente desde 1800, la extinción,
por encima de lo que puede ser la tasa de extinción basal. Si bien en algunos casos, como en la mamíferos, ya estaba por encima, y ahí había que ver si en algún caso sobre grandes mamíferos ya había un efecto humano o no, u otras cuestiones. Entonces, desde 1600 hasta ahora, las tasas registradas, y este es un punto importante porque implica que están en el registro fósil de lo que tenemos conocimiento, ¿está? Por lo menos, sobre todo, de lo que tienen registros la ciencia del pasado, que en muchos casos estaba hecha por también el europeo o el americano, ¿sí? No necesariamente los pueblos nativos tenían registros de que se extinguía o no. Entonces, las especies de extinciones registradas, que tenemos conocimiento de una forma histórica, sea escrita, en el sentido de tradición escrita, son estas, ¿sí? Continentes, islas y océanos. Mamíferos, 30, 51, 4, ¿sí? Un total de 85. Y este es el número aproximado de especies totales que existen en la naturaleza o que se tienen en la naturaleza, que es de 4.000. O sea, el porcentaje es de 2.10. Entonces, como vemos, en las aves y los mamíferos tenemos mayores porcentajes, mientras que otros grupos como anfibios tienen porcentajes bajos, son los invertebrados. Si bien los anfibios últimamente, desde los años 90 para acá, o mediados de los 80 para acá, han aumentado un montón la tasa de extinción. Y ha sido una fuente de preocupación, se supone, por el efecto de mayor contaminación, afectación de lo que fue en su momento la capa de ozono, y por efectos de la distribución de algunas especies que afectan a los hongos, como son el hongo, la Cryptomisis, ¿sí? Entonces, cuando uno compara lo que fueron las extinciones pasadas, tenemos tasas basales. En las especies, en las extinciones recientes, tenemos que ha habido un aumento en varios órdenes, ya en 2 órdenes de magnitud, por lo menos en las tasas de extinción, lo cual puede llevar a pensar de que estamos en una extinción masiva, y hacia el futuro se supone de que el efecto que tienen los seres humanos sobre el disturbio de la fragmentación y alteración de los hábitats y la pérdida de hábitat puede llevar a que las tasas todavía aumenten más, ¿sí? Sobre las especies. Por lo tanto, la pregunta que se hace a muchos autores es si estamos ante una 6ª gran extinción masiva de la biodiversidad en el planeta. Hay algunos que opinan que sí, ¿sí? Hay elementos como para suponer que sí, porque estamos con aumentos de tasa en orden de magnitud similar a lo que fueron extinciones masivas, ¿sí? Pero todavía lo que dicen, hay algo que nos diferencia de las otras extinciones masivas todavía, y hace, más allá de que la gran diferencia que estas son el driver principal, lo que conduce principalmente a la extinción es el ser humano respecto a eventos naturales. Más allá de eso, hay otro tema que es la magnitud. Todavía en el planeta no es que vemos que haya desaparecido el 70 o el 90% de las especies de la Tierra o de los géneros o familias que existen en la Tierra. Cosa que sí había pasado en tiempos anteriores, ¿sí? En las otras extinciones masivas. Entonces, ¿hay evidencias a favor de una 6ª extinción? Sí, porque el aumento de las tasas de extinción es muy importante. ¿Hay evidencias en contra de que esto es igual a las extinciones masivas del pasado? También, porque todavía la proporción de especies, familia o género no es tan grande como ha sido en el pasado. No tenemos un efecto como en el ordovícico en el Pérmico, perdón, que tuvimos una extinción del más del 90% de la biodiversidad conocida. ¿Ya? Entonces, bueno, habrá que seguir viendo. Evidentemente, lo que sí es bien claro de que hay niveles de tasa de extinción que son mucho más altas que las basales hoy en día. Bueno, hay un sinergismo entre causas actuales de extinción, entre que son distintos factores que presionan a las poblaciones y comunidades, como la sobreexplotación, la pérdida de hábitat, el cambio climático, y que ayudan a aumentar estas tasas de extinción. Entonces, bueno, esto es un poco lo que comentaba de las tasas naturales versus antrópicas.
y acá tenemos un ejemplo de la extinción de grandes mamíferos mayores a 44 kilogramos, luego la llegada del hombre de distintos continentes. Y como vemos, en el caso de África, la aparición de los ¿cómo se llama? De Homo, Australopithecus y todos grupos de homínidos, no me salía la palabra, de homínidos, no ha sido tan dramática como en otros continentes. Y se supone, sí, como ha sido la llegada del hombre a Australia, o a Norteamérica, o a Madagascar, y probablemente también en Sudamérica. Entonces, ¿y por qué esto? Bueno, esto es porque probablemente ya existe un efecto de que en África los animales tienen por ahí otros depredadores, pero grandes, y también el hombre ya ha evolucionado los animales con el homo, con la evolución humana, mientras que en estos lugares no. ¿Sí? Eso podría, entonces, uno podría decir que existe una preadaptación probablemente de la fauna al efecto de la depredación humana. Bueno, el tema de la preadaptación es muy discutido de si es un concepto válido o no, pero bueno, es una idea que está muy bien. Entonces acá vemos, bueno, estos trabajos que es cuando han desaparecido con la llegada de los seres humanos de distintos continentes, cuál ha sido, y lo interesante de este trabajo es que ve cuál es el principal efecto, si ha sido el cambio climático, la llegada del ser humano. Sí, si bien no es un único efecto, siempre, en muchos casos hay un efecto que ha sido como predominante, ¿no? Entonces la llegada ¿cómo se llama? En Oceanía de los seres humanos ha sido muy, muy importante para la desaparición de las especies de grandes mamíferos o a Norteamérica. Acá tenemos, por ejemplo, la desfaunación del antropoceno. El antropoceno algunos establecen como una nueva era geológica que es a partir de la aparición del hombre a través del cambio tecnológico más que por el cambio natural. Generalmente las eras geológicas están definidas por efectos físicos. Por ejemplo, a ver, déjame pensar. Todos los cambios en la era están porque ha cambiado la composición, los materiales de la Tierra, mayores eventos de vulcanismo. No están definidos por un organismo o por la acción de un organismo. Para algunos autores habría que hablar de la aparición principalmente de Homo sapiens y sobre todo hay que ver dónde comienza el antropoceno. Algunos lo ponen a partir de que deja de ser cazador-recolector y empieza a ser agricultor o un poco antes al antropoceno, ¿sí? Donde empieza a haber un cambio en una nueva era, digamos. Bueno, más allá del antropoceno, acá lo que está viendo es a distintos grupos de mamíferos, de acuerdo a su tamaño, los grandes perezosos, el tilacino, ¿sí? O otros, o mamíferos de mediano tamaño o pequeño. Lo que se ve es que tiende a haber un mayor proceso de desfaunación hacia los grupos de mamíferos mayores que hacia los más pequeños, con una incidencia menor, ¿sí? La frecuencia de extinción es mucho menor para mamíferos pequeños, para mamíferos más grandes, desde que apareció el ser humano. Eso es un poco la idea de este gráfico. Entonces, ¿cuál es la importancia de la escala espacial en la pérdida de biodiversidad durante la aparición del hombre? Entonces, a escala global, como dijimos, todavía no tenemos extinciones de grandes grupos en que se haya reducido muchísimo el porcentaje de, ¿cómo se llama?, de género, familias o especies. Tenemos extinciones, hay disminución en la abundancia de muchas especies, pero no ha habido todavía una extinción de tipo, se perdió el 80% de las especies de qué sé yo, o el 80% de los géneros, o el 80% de las especies existentes. Eso no ha pasado. Sí, a escala regional es importante, o sea, hay lugares del mundo donde las extinciones son muy importantes y ha habido invasiones ecológicas que favorecen estas extinciones o intercambio de especies.
Y a escalas locales depende. Todavía hay, por el efecto de las introducciones de otros lados, malas decisiones, por ahí es como que la cantidad de especies da una suma más bien cero, lo cual no significa que la composición sea igual, ¿sí? Porque si digo que aumentaron las especies exóticas, no es que la composición sea la misma, ¿sí? Que lo que había antes. Hay un cambio a escalas locales. Esto es un poco un resumen muy general, ¿sí? De los efectos. A escalas globales veo una disminución por extinciones, por aumento de la rareza. A escalas regionales, justamente por efecto de la incorporación de otras especies, veo un aumento. Y a escalas locales veo más cero, entre lo que es la incorporación de especies y las extinciones. Bien. Entonces, a escala global sí puede haber hay una pérdida por extinción de rareza, pero no llegan a ser las masivas. El otro concepto definimos la extinción como la extinción de una especie o un grupo así biológico hasta que no queda ningún individuo. Está bien, pero también hay otro tipo de extinción, que es cuando no desaparece una especie, sobre todo a escalas más locales o regionales, pero donde deja de cumplir su rol ecológico o funcional, ¿sí? Entonces, uno tiene, por ejemplo, dispersores de frutos que no se extinguen, pero que por ahí, por efecto de la fragmentación, el mascotismo, la caza, disminuyen y dejan de cumplir su rol como dispersores de esos frutos. Por lo tanto, indirectamente termina viéndose afectada la dispersión de esa planta. Eso ocurre, por ejemplo, acá en este trabajo con estos frutos de esta planta, con la cantidad de especies, de semillas que son dispersadas, que va disminuyendo, ¿sí? Al ir disminuyendo la abundancia de estos dispersores, de estos mones, el ciamán y el calao, ¿sí? Lo que produce finalmente es que caiga la fecundidad de la planta, porque empiezan a quedar individuos viejos y muchas veces los que logran dispersarse son de forma cercana, ¿sí? Se produce mucha más endogamia por ahí, ¿tá? Y bueno, tenemos una caída después entonces de el tamaño de la cantidad de frutos. Con lo cual hay un efecto, por pérdida de la dispersión, un efecto finalmente sobre la población de esta planta, que empieza a perder capacidad de reproducción y por lo tanto se vuelve amenazada, o se puede volver amenazada. Esto sería una pérdida de una extinción ecológica o funcional. Un caso de extinción ecológica o funcional. La pérdida de especies también produce otros efectos sobre las comunidades desde el punto de vista ecológico, como pueden ser los efectos cascada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, esto es en el caso de Misiones, ¿sí? Si yo no tengo al yaguareté, que me está controlando las poblaciones de mesodepredadores, como pueden ser los zorros, que a su vez son los que consumen a los herbívoros, que a su vez son los que predan sobre las plantas. Entonces yo tengo al yaguareté, me controla a estos y por lo tanto no me afectan tanto a los pequeños herbívoros y por lo tanto no afectan tanto por lo tanto controlan mejor a las plantas del sotobosque. Cuando yo pierdo al yaguareté, aumentan los zorros, hurones o lo que fuera. Eso hace de que preden más sobre los conejos y otros pequeños mamíferos y no tenga tantos que consuman a las plantas y el bosque la selva se ve más sucia, se dice más sucia, ¿sí? Tengo mucho más cerrada y más difícil de transitar. Por otro lado, puedo perder también a los mesomamíferos, sobre todo si en esto tengo también sumado el efecto de la fragmentación del bosque y los fragmentos empiezan a ser muy pequeños y no pueden, ¿sí? Entonces tengo principalmente herbívoros y plantas y tengo
en ese caso puedo tener un bosque abierto, y el otro caso es que no tenga mamíferos, ¿sí? Bueno, entonces, en el caso de Misiones, lo ideal sería tratar de volver a recuperar comunidades que también tengan a los top predators, ¿sí? Para recuperar también un bosque en un estado más prístino. La extinción funcional, también otro ejemplo son las nutrias marinas. Estas nutrias fueron muy cazadas por la piel, ¿sí? Antes de la aparición de lo que fueran las pieles sintéticas. Y en el Pacífico, en este estudio del Pacífico Norte, ¿sí? Se observó que por la pérdida de ellas, ¿cómo se llama? Ellas predan sobre erizos que comen sobre los bosques de algas, ¿sí? de kelp. En realidad no son bosques, se los llama así. Sobre las algas estas gigantes, ¿sí? Y bueno, entonces ellas predan controlan al erizo y por lo tanto evitan la desaparición total de estas algas, que aparte son lugares de nursery donde se protegen y donde se reproducen peces, ¿sí? Y se protegen los alevinos y todo ese tipo de cosas. Si yo cazaba mucho en las nutrias, que lo que pasó antes, previamente, y todavía en algunos lugares pasa, hay un aumento muy fuerte de los erizos, ¿sí? Que hace disminuir a las especies de peces porque se pierden estos lugares de algas, ¿sí? Y por lo tanto, ahí también afectan a lo que es ¿cómo se llama? La pesca en el Pacífico Norte. Bueno, las nutrias en muchos lugares se han recuperado, ¿sí? Y han vuelto a ocupar su área, su hábitat original. Por ahí todavía quedan lugares en que no, y todavía se observa este problema de la pérdida de algas de mayor tamaño. Entonces, acá hay otro tema que es, bueno, muchas especies se pueden extinguir y se pueden extinguir por el efecto del ser humano, pero no todas las especies van a tener igual probabilidad de extinguirse. Hay una vulnerabilidad. La vulnerabilidad y el riesgo son dos cosas distintas. La vulnerabilidad es algo propio de la especie, las características de la especie que hacen que sea más probable que sean extintas por un factor externo. El riesgo implica cuál es la probabilidad de que una especie se extinga. Eso es algo que tiene que ver también con el tipo de amenaza externa. Entonces, la vulnerabilidad es característica de la especie, el riesgo no necesariamente, ¿sí? Sino que tiene que ver con un factor externo también. Lo importante es tener en cuenta cuál es la diferencia entre vulnerabilidad y riesgo. La vulnerabilidad a la degradación de un ecosistema o a la pérdida de servicio ecosistémico no es igual que el riesgo. La vulnerabilidad tiene que ver con las características propias de una comunidad biológica o de una especie. Entonces, ¿qué características de una especie hacen que sea más vulnerable a la extinción? Bueno, una es el área de distribución, ¿sí? Una especie que tiene un área de distribución muy chiquitita es más vulnerable que una especie que está ampliamente distribuida. Cuando se extingue en un lugar, queda en otro. La distribución geográfica, si abarca distintos climas y distintos tipos de ambientes, es mucho menos probable que una especie que abarca solamente un tipo de región, como la tropical. El tamaño de la población, tener muchos más individuos, es más difícil, es menos vulnerable a la extinción que una especie que tiene pocos individuos. La estrategia de vida de la especie, especies con alta capacidad de dispersión y de reproducción, es menos probable que se extinga, porque las disminuciones en las poblaciones pueden ser recuperadas rápidamente, y ese es el caso de los estrategas R, que especies que son K, que apunta más a la competencia en un lugar que a la reproducción, y que por lo tanto son más vulnerables a la extinción. El tamaño corporal, en general se ha visto que las especies de mayor tamaño corporal tienen mayor probabilidad de extinción, son más vulnerables a la extinción que las especies de menor tamaño corporal. Esto tiene que, en parte, se asocia también con la estrategia de vida. Generalmente tarda más en crecer, generalmente tienen tiempos más largos en la reproducción.
tardan más en el tiempo en lo que es desde que nacen hasta la primera reproducción, ¿sí? Como son ballenas, osos, el elefante, rinoceronte, ¿sí? La posición trófica también los hace más vulnerables. Los top predators, generalmente los predadores así topes, son más vulnerables a la extinción que las especies, qué sé yo, herbívoras, qué sé yo, yaguareté, las águilas como la arpía, la grande edad, los grandes osos como el oso pardo, son más vulnerables a la extinción que pequeñas especies como puede ser el zorro, como puede ser un conejo, como puede ser un ciervo en general. El grado de especialización, cuanto más especializada esté una especie en el uso de un determinado recurso o de un determinado hábitat, es más probable de que con cambios en el ambiente no pueda, o con disminución de ese recurso, no pueda adecuarse y por lo tanto se extinga, ¿sí? Por ejemplo, el caso del panda, que es muy especializado a comer solo bambú, ¿sí? Entonces, estas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta, por ejemplo, para que si queremos evaluar cuál es la probabilidad de extinción de una especie y también para categorizar a las especies de acuerdo al grado de amenaza, ¿sí? Es un punto a tener en cuenta. De hecho, la UICN, y lo vamos a ver probablemente más adelante cuando veamos algo de categorización, vamos a ver de que considera el tema como área de la distribución dentro de lo que es la clasificación de especies amenazadas, ¿sí? También no exactamente la estrategia de vida, pero sí la cantidad de veces que se reproduce, o sea, algunos aspectos de la estrategia de vida, que son más importantes. Otra forma de evaluar el riesgo una forma de evaluar el riesgo también así, o la vulnerabilidad a la extinción, es ver la rareza. O sea, especies que cumplen determinada, que son muy raras, porque tienen poca distribución o porque tienen poca abundancia, van a ser más vulnerables a la extinción, en parte de lo que veíamos antes. Entonces, ¿qué hizo? Hay unos autores, que Rabinovich y tal, en los 80, que propusieron una clasificación de la rareza. Esta clasificación de la rareza también se ha utilizado como una forma de categorizar especies amenazadas, principalmente en plantas. Entonces, ¿cómo categorizaron estos autores a la rareza? Bueno, una es por el rango geográfico, si es grande o es pequeño. Si es grande es menos probable la extinción que si es pequeño. Otro es el tamaño poblacional, si es más o menos grande o es más o menos pequeño. ¿Sí? Si es grande, si tengo mucha abundancia de individuos, es menos probable que se extinga que si son pocos. Eso también lo dijimos antes. Y la otra es la especificidad del hábitat. Por lo tanto, es una matriz de 3 entradas, de 3 vías, que puede ser amplia, puede utilizar un gran número de ambientes, con lo cual es menos probable que se extinga, porque se extinga en un ambiente y está en el otro. Restringida, que utiliza pocos ambientes, ¿sí? O uno solo. Entonces, en función de estos 3 variables, puedo tener especies que son comunes, que están en todos lados, que utilizan distintos hábitats, ¿sí? O bien ir disminuyendo hasta especies que están con muy bajas densidades aún en el hábitat que habitan, que utilizan muy pocos ambientes o uno solo, es decir, que son muy restringidas y que habitan por ahí en un solo lugar, como puede ser la cumbre de una montaña. Entonces, estas especies son muy restringidas y muy vulnerables a la extinción. Bueno, esta es una forma de clasificar la rareza que me da también una categorización de las especies. Una especie así común es poco probable que se extinga. Una especie que está en el otro extremo es muy probable que ante un evento externo se pueda extinguir, sea un evento natural o por causas antrópicas. Entonces, un evento natural como puede ser una colada de lava, si es en el caso de una población, por ejemplo, de cactus, que habitan en una ladera de la montaña, o por un evento antrópico, como puede ser la sobreexplotación por caza o por pesca, sumado por ahí a la destrucción del ambiente. Entonces, de alguna forma, esto también me sirve para categorizar especies de una forma distinta a lo que puede hacerlo la UCN. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Especies de alta
de alta distribución, sí, que utiliza distintos tipos de hábitats, de hecho están desiertos, en selvas y qué sé yo, como el puma, pero que en ningún lugar es suficientemente abundante, porque más o menos no es un top predator, pero casi, ¿sí? Por ahí, o podemos decir en algún lugar sí es un top predator en Patagonia, ¿sí? Bueno, otro, qué sé yo, a ver, el demonio de Tasmania, ¿sí? Tiene poblaciones pequeñas, pero utiliza distintos hábitats, ¿sí? Pero el rango geográfico de la especie es pequeño. Lo está acá. Y otra especie como este hongo que está en lugares muy particulares y bajas densidades. Y entonces ahí puedo ver distintos casos de los que están en fumarola. Utilizan un hábitat muy restringido que es junto a las fumarolas oceánicas, ¿sí? Pero en ese lugar aparecen grandes abundancias de esos individuos, de esas poblaciones. ¿Y qué es lo que le iba a decir? Ah, y tengo que aparecen en distintas fumarolas en distintos lugares del mundo. O sea, el rango geográfico es muy amplio. Sí, o sea, cada uno de estos casos puedo ver un ejemplo de estos grados de tipo de rareza que propone Rabinovich y otros. Las poblaciones pequeñas presentan mayor riesgo entonces a la extinción por pérdida de variabilidad genética, por variación demográfica y por variación ambiental. Entonces yo tengo pérdida de variabilidad genética de genes, tengo menor diversidad genética, menor fecundidad y la aparición de enfermedades raras. La variación demográfica se da porque justamente tengo saltos y variaciones más aleatorias en las abundancias poblacionales que pueden llevarla más fácilmente a la extinción, sobre todo cuando están en un mínimo. Y la variación ambiental que justamente puede provocar, intensificar estas variaciones demográficas. Entonces, recordemos que los factores demográficos primarios van a ser la natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. Esto me va a determinar el número de individuos en un momento. Otros factores demográficos importantes pueden ser la proporción de sexo, o la estructura de edades y la edad de la primera reproducción, que son características de la historia de vida. Entonces, las poblaciones pequeñas pueden disminuir temporalmente por un cambio climático, por ejemplo. Si son grandes pueden disminuir, se disminuye un poco y pueden volver a aumentar. Si son pequeñas las pueden llevar a la extinción porque se hacen todavía más pequeñas. Entonces, en las poblaciones grandes no puedo compensar la pérdida con el aumento en las tasas de crecimiento, ¿sí? Entonces, y disminución por ahí de la mortalidad, sino que en las poblaciones pequeñas pueden aparecer otros efectos que me lleven más a la extinción de la especie. Una es, si yo tengo poblaciones que disminuyen, ¿sí? Puedo tener de que los individuos no se encuentren para parearse, ¿sí? Entonces yo tengo, como en este ejemplo de este caracol acá abajo, 50 individuos por hectárea, ¿sí? Necesito un mínimo de eso para que se reproduzcan exitosamente, ¿sí? Si no, no se reproducen. El éxito reproductivo es cero. ¿Sí? Necesito una densidad mínima para que puedan encontrarse y reproducirse exitosamente. También puedo tener, ¿sí?, que la depredación, distintos eventos, puede haber una declinación por un aumento de la depredación, ¿sí?, sumado por ahí a un invierno severo, ¿sí?, o se suma o no, en este caso la depredación por lobos, se recupera, después tengo un evento severo de disminución del alimento, o sea, una disminución del K, ¿sí? Y si la población ya estaba disminuida por otro evento, esto puede ser muy dramático. De hecho, también después les cuesta recuperarse, ¿sí?, de este evento. En este caso, con la población de ciervo. Entonces, puedo tener eventos naturales, ¿sí?, o eventos antrópicos que lleven a la disminución de poblaciones. Que con esa disminución de poblaciones yo tenga mayor pérdida de genes y por lo tanto menor capacidad de adaptarse a cambios en el ambiente. Tengo a su vez que si continúan estos efectos la población disminuya más y encima aparezcan problemas por la depresión genética, o sea, por
el inbreeding, el apareamiento entre similares genéticamente, que aumentan la probabilidad de aparición de enfermedades raras y disminuyen la fecundidad. Más con que se fragmente por pérdida por ahí del hábitat la población y tenga poblaciones todavía menores, y aumente mucho la variabilidad demográfica y la especie esté muy expuesta a la extinción finalmente. Esto es lo que Gilpin y Soule en los 80 formularon como vórtice de extinción, lo que va llevando a una población pequeña que finalmente se termine, es decir, una serie de eventos sucesivos que se van conectando y que van llevando a que la población no pueda recuperarse, sino que cada vez sea menor y con menor variabilidad genética y finalmente se extinga. Entonces, uno de los problemas que va a tener la biología de la conservación es con especies que están amenazadas, tratando de aumentar los números poblacionales y asegurar y disminuir la pérdida de, ¿cómo se llama?, de variabilidad genética, mantener la heterocigosis. Bueno, acá tenemos un vórtice de extinción con una población de tatuara que habita en esta pequeña isla, ¿sí? Que desde los 90 hubo una competencia por los recursos, ¿sí? Que llevaron a una pérdida de la condición, porque al competir por los recursos se volvieron escasos y perdieron una pérdida de la condición corporal, que llevó a un cambio en las proporciones de los sexos, favoreciendo a los machos sobre las hembras, ¿sí? Que entonces decreció la fecundidad y la capacidad reproductiva de la especie, siguió aumentando hacia los años 2000 el desbalance en los sexos, y llegó a que hoy en día exista solamente una población de machos y que las hembras hayan desaparecido. Por lo tanto, la especie está extinta en vida porque no puede reproducirse, ¿sí? Por lo menos en esta islita, ¿no? No es la tatuara, que también está en peligro de amenazada porque las tatuaras en la isla principal se habían extinto por la aparición de exóticos, así que habían quedado solamente en islas vecinas a las islas principales de Nueva Zelanda. Eso aparte. Bueno, la variación ambiental también puede afectar a las poblaciones, ¿sí? Entonces yo tengo acá la cantidad de individuos, 180, 160 o 68 individuos, y veo que las poblaciones más grandes tienen mayor probabilidad, ¿sí? de ¿cómo que se llama? De viabilidad en el largo plazo, porque mantiene mayor variabilidad genética y capacidad de adaptación a cambios en el medio, lo cual era frecuente en esta especie de Zika. En esta especie de Zika, en México, está en un ambiente que por ahí tiene cambios climáticos. Entonces ahí surge un tema. Bueno, ¿cuál es el mínimo tamaño poblacional que yo voy a requerir para que una población pueda mantener una especie viable en el tiempo? O lo que se conoce como población mínima viable, o PMB, o en inglés MVP, Minimal Viable Population, que es el tamaño mínimo poblacional para que una población de una especie pueda existir sin extinguirse más allá de lo que es la variabilidad natural, ¿sí? O la pérdida genética natural, ¿sí? Sin presiones mayores. Entonces, el tamaño mínimo de una población se puede estimar a través de lo que se conoce un análisis de viabilidad poblacional, que ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es? Y lo que me va a decir es cuál es el tamaño necesario de una población para que pueda sobrevivir con un 90-95% de probabilidad. Los análisis de viabilidad poblacional me dan probabilidad en 50, 100 o 1000 años. ¿Sí? Muchas veces 1000 años es muy difícil, generalmente se hacen inclusive de 30, 50 o 100. Lo ideal sería que fuera 100 por lo menos, ¿sí? Y alternativamente puede inferirse a partir de datos poblacionales de distinto tamaño que se hayan extinto o persistan. Bueno, justamente esta idea de la población mínima viable surge de este tipo de trabajos que son muy difíciles de hacer en todas las especies. En este caso yo tengo a las ovejas canadienses que viven en las cumbres de distintas montañas, que tienen distintos tamaños y distintos tamaños poblacionales. Y lo que se ha visto
es que si tengo tamaños poblacionales mayores a 50, es más probable que en el tiempo persistan estas poblaciones que si son pequeñas o han sido reducidas por la caza. ¿Sí? Entonces después terminan desapareciendo con tamaños poblacionales muy pequeños, menores a 50, a largo de 50 años. Entonces la probabilidad de que persistan 50 años estas poblaciones, si son menos de 50 individuos, es 0. Si es de 50 o 100, es de alrededor del 55%, pongámosle. Y si es de mayor de 100 individuos, es del 100%, 90%. ¿Sí? O sea, tengo una idea, eso es lo que me hace, tengo una idea de cuál es el tamaño mínimo poblacional. Si quiero protegerla 50 años a futuro, necesito más de 50 individuos o mejor más de 100. Ahora, si eso mismo puedo tratar de introducirlo teniendo idea del tamaño poblacional, de la cantidad de subpoblaciones que hay, de cuál es la cantidad de hijos que se producen, etcétera, etcétera, introducirlos en un software y que me dé esta probabilidad sin tener que hacer esto, que en muchas especies no tengo tantas poblaciones para hacerlo. Entonces, esa modelización, ese modelo matemático es lo que se conoce como el análisis de viabilidad poblacional, de los cuales uno de los softwares más usados es uno de libre acceso llamado Vortex. ¿Sí? Entonces, el análisis de viabilidad poblacional, o PVA en inglés, Population Viability Analysis, es un método de evaluación del riesgo, por eso le decía que hay una probabilidad, porque el riesgo, siempre que hablo de riesgo, hay una probabilidad asociada, me calcula riesgo de extinción en función a las características poblacionales de una especie. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la diferencia entre una población mínima viable y un análisis de viabilidad poblacional? Esto es fundamental en biología de la conservación. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno. Sí, se entiende. Bueno, entonces, la análisis de viabilidad poblacional me permite estimar una probabilidad de extinción a futuro. Para lo cual, yo lo que voy a necesitar es conocer cómo es la población de esa especie y qué características tiene. ¿Sí? Generalmente se utiliza, ¿sí? Para evaluar los posibles impactos de la reducción poblacional, de la pérdida de hábitat, o qué pasa si, por ejemplo, disminuyen los recursos o si se ve fragmentado el ambiente. Utiliza las tendencias históricas, es decir, el conocimiento que tengo sobre la demografía de esa especie y las características de la especie, para predecir escenarios futuros. Probabilidad de extinción en 50, 100 años. La precisión entonces va a depender, ¿sí?, de cuánto quiera extrapolar. Cuanto más me vaya del presente, más difícil va a ser saber exactamente qué va a pasar. Generalmente lo que se acepta es que las proyecciones del PVA serían válidas para 10 o 20% de la serie temporal de datos que tengo. Es decir, si yo tengo 50 años de datos de demografía de la especie, yo podía estimar que va a pasar en 5 o 10 años para adelante. O sea, yo le digo algo, eso no se extrapola mucho más, pero eso es donde tengo mayor precisión. Se extrapola 50, 100, 500 años, 1000 años. Vamos a ver el uso de estos análisis de viabilidad poblacional. Entonces, como dijimos, uno de los software más utilizados para meter todos estos datos a las características poblacionales y ver qué puede pasar a futuro es el Vortex. Ahora, yo puedo hacerlo como acá lo que hicieron fue ver datos de monitoreo y ver qué pasaba si yo el Vortex lo hago predecir, ¿sí?, qué va a pasar a futuro también con alguno de esos datos. En realidad no usaban los mismos, ¿sí?, pero bueno, no importa. Entonces, usaban de la misma zona, pero no los mismos. Entonces tengo en la línea, estos puntos negros, línea negra, son los datos de los monitoreos, los datos de los
reales, de ir a contar los koalas en este caso, en distintos bosques. Digamos en el de arriba. En el de arriba tengo que, estos son los datos, me demuestra una disminución de la especie. El Vortex me señala, ¿sí?, que también va a disminuir la especie. Y que yo tengo acá las barras de ¿cómo se llama? De desvío, y me dice de que en general muchos de los puntos de esta especie están más o menos dentro del parámetro que me dice el Vortex. Es más, no hay tanto problema, generalmente están algunos más, ¿sí? En realidad hay algún desvío, pero en general sigue más o menos el mismo patrón. Y en esta población, donde tengo que la población aumenta y disminuye, pero se mantiene más o menos en el tiempo, el Vortex también me muestra que se mantiene, con bastante variabilidad, porque acá hay poca información, sí, hay poca información, a medida. Siempre, en general, lo que va a pasar es que del presente hacia el futuro la variabilidad va a aumentar, porque tengo menos precisión. ¿Sí? Va a aumentar porque tengo menos precisión, es menos preciso saber qué va a pasar a futuro. ¿Sí? Acá disminuye la variabilidad simplemente porque tengo el 0, o sea, acá abajo. Bueno. Entonces, lo que me está diciendo estos gráficos es que aún en dos poblaciones, una que disminuye y otra que aumenta, utilizando los datos que conozco de muestreos poblacionales, ¿sí? Yo les pongo unas variables de entrada y me predice lo que se observa en los monitoreos. ¿Sí? Estos son datos reales y por lo tanto, en dos poblaciones de bosque de eucalipto de Australia tengo dos situaciones diferentes. Una donde la población se está manteniendo y otra donde la población está disminuyendo. Y yo puedo decir, bueno, algo está pasando acá, por lo cual la población disminuye y tengo que ver qué es lo que está amenazando a los koalas. De hecho, está desapareciendo, prácticamente desaparecieron los koalas. Otro punto fundamental, una es esa, ver cuál es la probabilidad de que una población, ¿sí? Entonces ya tengo dos cosas que puedo hacer con el análisis de variabilidad poblacional. Ver cuál es el número mínimo de individuos, en este caso 20, para mantener una población de koalas en este bosque. En este bosque parece ser más alta, ¿sí? ¿Cuál es la población mínima que voy a requerir para mantener una población? O sea, la población mínima viable. En el otro caso puedo ver si las tendencias poblacionales, si está la especie disminuyendo o está permaneciendo en el tiempo. ¿A través de qué? De las probabilidades de extinción. Pero además puedo ver, y esto es uno de los aspectos que a mí me parece más interesante del análisis de viabilidad poblacional, puedo evaluar qué herramientas de manejo funcionan mejor para la conservación de una especie. ¿Sí? O sea, acá yo tengo el lobo de Etiopía, que es un lobo que vive en las montañas etiopíes, que el problema que tiene, bueno, a veces lo cazaban por el tema de que los pastores de ahí tienen ovejas con perros que la cuidan y le cazaban ovejas. Entonces, para evitar eso, que consuman las ovejas, también tienen perros que cuidan a las ovejas y por otro lado mantienen alejados de estos lobos. Pero el problema es que también transmiten a los lobos enfermedades, ¿sí? Como puede ser el caso de la rabia, y que afecta a la población de lobos. Entonces acá tengo, de acuerdo al área de la cumbre, ¿sí? de los pastizales de altura donde viven estos lobos y las ovejas, cuál es la probabilidad de persistencia de los lobos. Cuanto mayor es el tamaño del área, ¿sí? La cantidad de kilómetros cuadrados, más probable que persistan en el tiempo las poblaciones y sobre todo bajo el efecto de la presencia de perros, ¿sí? Que le transmiten la rabia. Si yo tengo poblaciones pequeñas, porque habitan en áreas chiquitas en general los lobos, y voy a tener que también la incidencia por los perros va a aumentar en esas poblaciones, más que en poblaciones más grandes. Entonces, bueno, la probabilidad de supervivencia a 50 años se ve más disminuida en áreas pequeñas y con mayor incidencia de los perros, ¿sí? Porque aumenta el contagio de enfermedades, como la rabia. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo vacuno a los perros? Establezco una vacuna para aumentar la probabilidad de supervivencia
de estos lobos que están amenazados. Así que en realidad son chacales, pero no es verdad. Se lo conoce como lobo etíope. Entonces yo vacuno a los perros, ¿sí? La supervivencia a 50 años aumenta, ¿sí? Aún en áreas muy pequeñas, le cuesta más, pero aumenta, ¿sí? Lo que varía es la cantidad, perdón, si vacuno a los lobos, no. Lo que varía es la proporción que tengo que vacunar de lobos. Si yo vacuno en áreas muy grandes, me basta con vacunar un 20-30% de la población. Pero en áreas muy pequeñas, donde la incidencia de la rabia es más fuerte y las poblaciones son más pequeñas, tengo que vacunar más del 60% de la población para que sea efectivo la probabilidad de supervivencia de estas poblaciones. Entonces, algo que es interesante también de la análisis de variabilidad poblacional es que me permite evaluar estrategias. No hacer nada, vacunar a un 20%, vacunar a un 60%. ¿Sí? Esto me permite también ver costos, porque si yo tengo que vacunar a un 30, es menos costoso que vacunar a un 60 o un 80. ¿Sí? Y bueno, eso es lo interesante. No sé si lo conocían, pero esto es una herramienta muy interesante. Obviamente estos son modelos, así que ojo que después yendo a la práctica tengo que calibrar las cosas, no es que me van a dar exactamente igual a esto. Ojo, pueden aparecer otros, ¿sí? Ningún modelo es mejor que los datos base que uno le meta. Por eso que tengo que tener una buena conocimiento de la especie previamente en general. Bueno, y lo último es, bueno, justamente un poco el tema de recordar que el ser humano hoy en día no solamente puede afectar fuertemente a la especie, como ha sido el caso de los bisontes americanos, que tenemos bisontes que fueron cazados cuando las pieles valían mucho y por la carne, de mediados a fines del siglo XIX en lo que hoy es Estados Unidos. Y que llevaron prácticamente a la extinción del bisonte, que también era uno de los principales alimentos de muchas comunidades aborígenes norteamericanas de las praderas, con lo cual afectó a estas poblaciones también humanas. Pero que también el hombre tiene un poco unas herramientas para el manejo de la naturaleza y el conocimiento como para ayudar a que esto no suceda. De hecho, el bisonte hoy en día ha aumentado los números poblacionales, no como era antes, y no ha vuelto a todos los lugares como eran antes, en parte porque también gran parte de esos lugares están ocupados por cultivos o por la ganadería. Pero bueno, esto ha llevado a la creación del primer parque nacional moderno, Yellowstone, en parte por esto, porque había poblaciones de bisontes remanentes. Y también se ha utilizado otra forma de colaborar con la ¿cómo se llama? Conservación de especies, es el uso de la carne de bisonte, ¿no? Se cría carne de bisonte como se cría ganado bovino, para ayudar también a la conservación de la especie. Bueno, y bueno, un poco recordar de que si bien podemos ser causantes de la extinción, también podemos aportar en las soluciones desde el manejo y la gestión ambiental, restablecer una situación anómala. Y acá se acaba la clase de extinción. No sé si alguno tiene algún comentario sobre lo que vimos o le quedó alguna duda. No. Bueno, esta ya la tienen subida. Creo que les iba a decir. Así que bueno, hasta acá llega lo que es los conceptos teóricos que vamos a ver para el primer parcial. Así que hasta acá tienen que estudiar. Y bueno, cualquier duda me la pueden hacer durante la semana, me hayan llegado un mail o tenemos una reunión Meet y la aclaramos antes del sábado que viene. ¿Estamos? Bien, sí. Bueno, el parcial va a ser presencial, ¿sí? Va a ser allá, yo voy a llevar los parciales y tomamos los parciales ahí, ¿sí? Perfecto. Ok, hasta luego chicos. Tengan un buen fin de. Buen fin de. Hasta luego.